Siguiendo con nuestra sesión 4 relacionada con la división del trabajo y los sistemas de sexo-género, vamos a adentrarnos y a continuar un poco con las reflexiones temáticas que venimos dando en este módulo, en esta unidad de género y ruralidades. Primero que todo, refiero que seguimos en la lógica que veníamos trabajando y les voy a proponer que observen, ¿cierto?, detalladamente esta lámina, con algunos dichos, con algunas frases muy populares, con algunas citas de canciones, donde se profundiza y se sigue instalando una división del trabajo fundamentada en esta jerarquía de los sistemas sexogenéricos, ¿cierto? Eh, Hay varias canciones que lo que hacen es reforzar y que son canciones que se siguen enseñando, ¿no? Por ejemplo, la de Arroz con leche o la de Arroz mi niño, Arroz mi sol, en fin. Ustedes ven aquí en esta lámina la cantidad de labores, trabajos domésticos asociados al mundo de lo femenino y cómo este tiempo y utilización del tiempo y el trabajo de las mujeres, es decir, de este trabajo reproductivo no valorado, se sostiene un trabajo productivo, ¿cierto? Eh, es un trabajo no visualizado, pero gracias a que esta mujer está en la casa haciendo quehaceres domésticos, el hombre puede ir y volver y, a sus labores externas o en el campo de lo público y tener comida, etcétera. Principalmente me refiero a sociedades tradicionales como las nuestras. Si bien se han dado muchos cambios, algunos hombres hoy hablan de ayudar. Bueno, no es ayuda, es parte de su corresponsabilidad en esto de formar eh, hogares, familias, sociedades, como quieran llamarlo. En ese sentido, ¿cómo se ha dado la pregunta, esta división del trabajo y los sistemas de sexo-género? ¿Será esto nuevo o de cuándo data? ¿Cierto? Son construcciones sociales históricas, como decíamos anteriormente. En la sesión anterior hay actividades y roles, ¿cierto? Que vienen de una división histórica del trabajo. La vinculación entre el trabajo y los sistemas de género depende de factores culturales y no de diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Las mujeres no nos quedamos en la casa porque no podamos salir al mundo externo, ¿cierto? Las mujeres no nos quedamos en la casa porque muchas veces así lo deseamos o lo deseemos. Es porque ha sido una construcción histórica de esta sociedad en la que habitamos, que es hetero, cis, patriarcal, inserta en un sistema capitalista que nos quiere en la casa como reproductora, ¿cierto? Como reproductora de este sistema colonial moderno. Y en ese sentido, la división sexual del trabajo es universal. Sin embargo, cada sociedad específica o en cada sociedad se manifiesta de manera específica. Hay sociedades como las latinoamericanas que son diferentes a ciertas sociedades africanas o europeas o norteamericanas. Y esa división o tareas se asignan muchas veces de forma exclusiva a hombres y mujeres. Nuestras sociedades no necesitan ir muy lejos, piénsenlo en sus propias vidas o en sus historias familiares o en las historias de los sujetos y sujetas de atención. Y esa división de tareas se plasma a través de la institución matrimonio y la institucionalización de la vida doméstica, ¿cierto? En ese sentido, la división del trabajo, por ejemplo, y por lo general lleva
a una subordinación de las mujeres, como esa subordinación se incorpora como un factor fundamental para la división del trabajo. Si no tenemos, ¿cierto? Mujeres en casa que hagan las labores domésticas, es muy difícil salir y mantener el equilibrio entre la vida externa del mundo público con lo privado. También hay desigualdades concretas en la forma de repartir el trabajo. A las mujeres se las vincula en la esfera doméstica y a los hombres al ámbito laboral, ¿cierto? Por lo general hay una pregunta que se le hace a los niños en la escuela cuando estamos haciendo estos talleres de género, que, ¿y su papá qué hace? No, mi papá es constructor. ¿Y su mamá qué hace? No, mi mamá no hace nada, ¿cierto? Mi mamá está en la casa y no hace nada. Hay unas desigualdades que se reproducen a partir de estas formas de trabajo. O también a veces lo que se hace, en los últimos tiempos, lo que se ha visto, por ejemplo, con esta reciente pandemia y esta modalidad del teletrabajo, es que eso que conciliábamos saliendo fuera, ¿cierto?, al exterior a trabajar, porque además de las labores domésticas, además muchas veces trabajamos, entonces estamos en el mismo espacio teletrabajando y realizando labores domésticas. Cosa que lo que ha hecho es conjugar algo que ya se venía dando prácticamente, porque el hecho de que las mujeres salgan a trabajar no ha significado garantía de que no tengan que continuar ejerciendo el rol doméstico. Conozco muchas de mis usuarias, sujetas de atención en los centros de la mujer, que relatan que llegan tipo 10 de la noche del trabajo y tienen que dejar lista la lonchera de sus hijos al otro día, o tienen que dejar hecho el almuerzo para que su esposo lleve o para llevar al trabajo hasta medianoche, un poco más de medianoche. Y otra característica de esa división es que depende de cada sociedad las construcciones de las diferencias entre los sexos y cómo se distribuyen las tareas, actividades en función de capacidades y habilidades, ¿cierto? Hay sociedades un poco eh, diferentes a las nuestras o a las que conocemos, donde la distribución de actividades eh, se basa en otro tipo de criterios. Sin embargo, nuestra sociedad sigue primando que las labores domésticas siguen siendo una tarea casi de exclusividad de las mujeres. Pero el cuidado, bueno, el cuidado, ¿cierto? La vinculación de estos roles a la reproducción de la vida, ¿cierto? Madres y reproductoras es lo que justifica casi universalmente la distribución de las actividades. Y en ese sentido, el cuidado aparece como un fenómeno casi exclusivamente femenino. A ver, yo les voy a llevar a que piensen en estos programas de cuidadores y cuidadoras de pacientes postrados o cuidadores y cuidadoras de adultos mayores. ¿Quiénes son las personas que cuidan de puertas para adentro? Eh, ¿Cómo se lleva esto o se instala? Que son asuntos de familia, ¿cierto? Que por lo general son actividades que no tienen precio, son cosas de mujeres y en ese sentido hay una naturalización del rol de cuidadora. Por lo general un fenómeno que se da mucho en las ruralidades. Mujeres, hijas, hijes cuidando a madres postradas, a padres postrados, a esposos postrados, a hijes con alguna limitación funcional, ¿cierto? Y en ese sentido el cuidado se ha convertido en una evidencia de la desigualdad de género. Las mujeres por lo general se ven empujadas al cuidado por la división sexual del trabajo, una división que genera normas sociales que indican que son ellas las que deben cuidar y que han de desarrollar estrategias para manejar las múltiples presiones de su vida personal, responsabilidades familiares y domésticas y su vida social, profesional en un contexto inflexible de servicios públicos y privados. El cuidado evidencia la desigualdad de género, como dice Morris. En ese sentido, ustedes pueden pensar, no ir tan lejos, muchas veces mujeres profesionales que han tenido que adaptar sus casas allá en el sur, por ejemplo, instalar estas casas contiguas, donde instalan
sus padres adultos mayores o personas con limitaciones funcionales y donde intentan cumplir su deber de cuidar, ¿no? Porque se instala un deber normativo social, un deber que responde a unas expectativas sociales y simbólicas de lo que debemos hacer como hijas, como madres, como esposas, ¿cierto? Y en ese sentido también se van instalando, porque además de cuidar, tenemos que seguir ejerciendo otra cantidad de roles en la vida y responder a presiones personales, a responsabilidades familiares, a la vida social, a la vida profesional. Y el cuidado se presenta como un fenómeno femenino que Astro nos dice, el cuidado puede ser entendido como un trabajo de mujeres solamente en un contexto de desigualdad en las relaciones, en las estructuras, en los procesos, que ayuda a crear a las mujeres como cuidadoras y a infravalorar el trabajo de cuidar. Se convierte en una creación, en una reproducción que se sigue instalando en los establecimientos educativos. Uno va cuando muchas veces visita establecimientos educativos urbanos, incluso rurales, ¿cierto? Donde la formación y el enfoque y los discursos y la ideología que se reproduce sigue instalando, ¿no?, como un fenómeno femenino bajo la premisa de que tenemos más habilidades, ¿cierto? Que son más sensibles, cuidadosas, lo cual es un mito y que obedece obviamente a un patrón con intereses políticos también. Entonces, podemos, pensemos en nuestros sujetos de atención, ¿cierto? ¿En quiénes sigue recayendo la responsabilidad de cuidar? ¿Qué impactos tiene en la salud? ¿Cuáles son las principales consecuencias sobre los sujetos que cuidan en materia laboral y económica? Y consideramos estos aspectos cuando realizamos atenciones en salud o los tenemos también incorporados y naturalizados como labores femeninas. Son preguntas que les dejo para que ustedes las reflexionen y las trabajen ahí en sus propios procesos de atención sanitaria. Les dejo alguna bibliografía que les puede servir y como les digo siempre, si tienen dudas o consultas, no duden.